La fiesta de Santa Librada, bailamos bien. ¿Le gustó? Yo bailo bien, ¿eh? ¿A usted no le gustó? Sí, vamos a decir que sí. Solo bueno, bailar mejor. Cuénteme, ¿cómo era en su época la fiesta de Santa Librada? Allá por el año 2025, más tardar, era distinta la vida. Era distinto los festejos, cómo se acontecía la cosa. Nadie ponía precio en las damas. No. Los caballeros tampoco nadie despreciaba. Acá el amigo Javier dice que anoche no... prohibido despreciar. Prohibido despreciar. Si un damo iba y sacaba, no sé, porque en la fiesta de Santa Librada no tiene que haber riña ni desprecio. No tiene que haber riña, no tiene que haber rejunte. No tiene que haber ningún desencuentro. Tiene que haber todo a mitad. Muy bien. Y nosotros cumplimos bien la letra, ñalolo. No despreciamos a nadie. No despreciamos a nadie. Está bien. Pelea, no sé. Bueno, entonces se festejaba en el tiempo del 1900, allá el 25. Imagínense si puede. Bueno, quinta sección. Nacía la alborada. Nacía la quinta repartición. Y se hizo el gran nicho para la Santa Librada, ya en la casa Ña Benita, en la segunda sección ya. Sí, señor. Ahí se hizo el gran nicho y ¿cómo se llama? La capilla siguiente. ¿Cuántos años tenía usted? Yo no, las edades son prohibidas decir los números. Pero al final, ya usted nunca quiere decir. Bueno, está bien. Resulta ser que allá, en aquellos años, estábamos todos contentos y bailando. Griterío, las mujeres que caían desmayadas y todas esas cosas que se vive en el campo. Hermoso acontecimiento. Linda la fiesta. Ya rezamos todos, ya habíamos comido todos, ya estábamos bailando nomás. Y cae el comisario Saturnino Franco. Saturnino Franco. Señor, con toda su montada. Y ahí nomás, la capilla estaba recién construida, Jorge Gómez, con el barro crudo. Tarda hacía 2 días que terminamos de instalar. Bueno, entonces dice, pare la música para la divertimento. Se enojó. Se enojó el comisario porque nos sacó autorización para Santa Librada. Nadie va a autorizar un baile sin mi permiso. No me digas, ni aunque sea la Santa, dijo. Sí, señor, por más que sea lo que sea. Y una palabra, un perro ladró, un perro mató. Sí, señor. Iba a bostezar enano, ahí nomás ya le tapó en la boca a un otro comisario retobado. Y dice, pare la música, pare la diversión. ¿Quién autorizó la fiesta? Este es Santa Librada, le rompo yo. ¿Qué es Santa Librada ni Santa Librada? Todo el mundo contra la pared. Sí, señor. No me diga, pero... No, apúrese. Entonces le digo, ¿a dónde? Todo el mundo contra la pared. Y la capilla era fresca. Cayó la capilla de Santa Librada. No alcanzó a fraguar la grilla que cayó. Y desde ese momento quedó capilla ardiente. La capilla se bajó el nivel. Quedó ahí. Quedó en construcción. Todo en... Pero el mismo comisario hoy ya lo jubilaron, de castigo lo jubilaron. Sí, porque para que vean la justicia de Santa Librada. Escúchame una cosa. Sí. Y quedaron todos, qué bárbaro, ¿eh? Quedamos sin capilla, pero el comisario del medio que se levantó, ahí nomás se asustaron y se fueron. Y siguió el baile. Y nosotros seguimos levantando los ladrillos, seguimos construyendo de vuelta. Qué historia, ñalolo. Era en otro tiempo. Algunas cosas, algunos datos se me van. Algunos detalles. Usted va a saber comprender. Vamos a escuchar un chamamecito y volver. ¿Y qué más?